Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro. y esto es Business Rewind, un podcast donde Alex y yo estaremos hablando de diferentes temas de negocios, economía y finanzas y todo lo que se encuentra alrededor. Hoy vamos a estar platicando acerca de las dos crisis globales más conocidas en los últimos tiempos. Una es la crisis conocida como la de las .com y la otra es la crisis que a la mayoría de nosotros, los millennials, nos tocó, la del 2008. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar? Vamos a dar una pequeña introducción de qué es una burbuja. Hemos escuchado muchísimo este término en temas de finanzas y rascándolo un poquito, son anomalías que suceden en las bolsas de valores en un mercado o puede ser también en alguna empresa. Es un poquito más raro que sea una empresa, es más bien dentro de un mercado específico. Se caracteriza porque tiene un crecimiento sostenido en un plazo de tiempo importante. Digo, una semana muy buena la puede tener cualquier mercado, pero cuando estamos hablando de meses, inclusive años, bueno, ya es donde se empiezan a perfilar un poquito más hacia una burbuja. Estas revientan en el momento que el mercado de inversionistas empiezan a ver que los resultados de este mercado no son proporcionales o representativos contra el valor en la bolsa. Y es en ese momento donde todos los inversionistas dicen esto es Saco mi dinero. bullshit y vámonos, sacan toda la lana y obviamente el mercado completo cae, ¿no? En este caso Empieza vamos a a colapsarse. exactamente, en este caso la .com y la hipotecaria, que son las que vamos a platicar, llegó a ese punto donde fue insostenible y cayó de manera estrepitosa. Fueron, o sea, estamos hablando de periodos de años donde fue creciendo, creciendo, creciendo y esto revienta en una semana. Sí. ¿Cuándo empezó la .com, la crisis de las .com? Mira, las .com todo empieza en 1997. Su temporalidad va entre el 97 y en el 2001 es donde se da todo el Proceso. boom de la burbuja donde truena y cae. Esto, las burbujas, la burbuja.com específicamente, tuvo mucho que ver por el tema del impulso del Internet en Estados Unidos. O sea, es cuando Internet empieza a llegar a todos lados. Hubo un momento donde llegaron a haber hasta 40 empresas que manejaban Internet. O sea, que creaban infraestructura y te proporcionaban Internet a tu casa. Imagínate tener, pues en México tenemos que 3, 4, Pues es lo mucho. probablemente 10, pero poderosas como 3 o 4. Así es. Y esas otras 5 o 6 realmente se sostienen de la infraestructura de las Así es, otras. así es. Exactamente. Utilizan la fibra óptica de los más grandes. Exacto, la rentan, pero en este momento estamos hablando de 40 empresas en todo Estados Unidos que estaban metiendo ellos su propia infraestructura y estaban haciéndolo crecer de manera desproporcionada por este impacto tan grande que había de todo, no nada más hablando de empresas.com, sino del Internet en general. Fue un momento de crecimiento mucho, muy importante. Lo que nada más lo puedes comparar como en algún momento con el crecimiento del tren, cuando Ok. habían vías por todos lados y se estaban haciendo todas estas conexiones para cruzar de norte a sur, este, oeste, todo el país. ¿Cuáles fueron las causas en su momento de que reventara esta burbuja de las .com? Todo viene justo en estos momentos, estamos hablando entre 97 y 2001. Vamos a situarnos un poquito en esa época en Estados Unidos, porque como lo platicamos en el podcast anterior, la realidad en México estaba muy, Claro, no, muy en México ni en siquiera pañales. figuraba el Internet, por eso no nos pegó tanto, ¿no? La ventaja de Exactamente. ser del tercer mundo. Exactamente, no nos llegó a pegar tan fuerte. Vamos a situarnos. Tenemos esta situación donde Internet empieza a reventar en todos Estados Unidos, ¿no? Empieza a llegar a todos lados, empieza a llegar de una manera ciertamente económica. Ya tenemos computadoras que son accesibles para El público casas, en general, sí. para el público en general. Exactamente, estamos hablando que justamente es el momento donde sale Windows 98, Así que es. sin temor a equivocarme, creo que ha sido el Windows más exitoso de todos, por todo lo que está alrededor, tanto la interfaz, la estabilidad, que todo el mundo empezó a trabajar
sobre Windows 98, la facilidad también en algún punto de poder adquirir una computadora y el mismo software. Entonces estamos en ese punto. Hay dos factores muy importantes alrededor de esto. Uno, al tener acceso a computadora e internet en casa, muchísimas personas empiezan a tener acceso a información y información bursátil. Se empiezan a crear también estos software donde tú desde casa puedes empezar a hacer tus transacciones accionarias. Puedes empezar ya trading. A hacer trading, tal cual. Cosa que también aquí en México creo que apenas está llegando, casi. Normalmente en forma de pirámides y este tipo de negocios piramidales. Sí, estamos hablando de que antes de tener acceso a esto, si bien la cultura del trading en Estados Unidos lleva muchísimos años, muchísimo antes de la crisis.com, en ese momento tenías un acceso muy fácil, muy barato y muy a la mano, ¿no? Entonces, ¿esto qué fue lo que permitía? Que cualquier persona hiciera trading todos los días, a cualquier momento, ¿sale? Entonces, por un lado tienes esta situación. Y por otro lado, tienes la oferta. Muchos emprendedores, sobre todo viendo un poquito los perfiles de los dueños de estas empresas, son chavos de entre 24, 28 años, recién egresados, muchos de escuelas muy prestigiosas, igual lo que hablamos un poquito la semana pasada, gente que tenía cierto capital y podía invertirlo de manera rápida, sobre todo, justo para aprovechar este boom. Y empezaron a crear empresas. Empezaron a crear empresas sin ton ni son. O sea, empezaron a nada más a ver, ¿está disponible mascotas.com? Sí, pues voy a vender un sitio donde diga mascotas, sí. Exactamente. Voy a ver qué hago, pero ya tengo yo mi mascotas.com, me creo mi página en internet y empiezo, ¿no? Muchísimas de las empresas, y esto es parte del problema, realmente no contaban con un stock, no contaban con personal, no contaban con nada. Simplemente tenían una página, tomaban fotos, las ponían y a vender. O sea, ¿no? Era un Airbnb básicamente. Sí, básicamente. Nada más que aquí sin tener realmente nada. Sí. Estaban vendiendo puro humo. Okay. Esto empieza a crecer. Obviamente, y una de las cosas importantes es el marketing, que ellos pueden empezar a trabajar con sus compañías. Y lo más importante es que estas empresas empiezan a falsear toda su información financiera. Ventas, qué tan resultados, todo esto lo empiezan a falsear. ¿Por qué? Porque ellos veían que realmente donde estaba la lana era al volverse públicas. Claro. Al volverse públicas entraba un trancazo de lana. Muchos de ellos, y estaba checando entrevistas que les hacían, muchos de ellos sí con la intención de me vuelvo público, ahora realmente tengo muchísimo más capital y con este capital voy a trabajar. Y ahora sí pongo oficinas, pongo todo ya físico. Exactamente. También en este momento es cuando justamente todas estas personas se empiezan a ir al valle, empiezan a irse a San Francisco, empiezan a irse a Palo Alto, toda esta... Palo Alto, Cupertino, Mountain View, a llenar todo el valle del Silicon Valley con este tipo de empresas y se empiezan a mudar todo el mundo para allá, ¿no? Entonces empieza también todo este boom justamente allá en el valle. Entonces ya tenemos estos dos puntos, ¿no? Tienes acceso a internet por parte de cualquier persona y tienes las personas que están ofertando, ¿no? Entonces ya, en este momento ya tienes oferta y demanda, lo tienes listo, ¿no? Ya para que empiece a trabajar toda esta parte. Y justamente en este momento es donde empiezan a volverse públicas muchas empresas, inclusive empresas como Amazon y como eBay, sí, que al final lo vamos a ver, fueron las que se salvaron. De las pocas que resultaron pues sobrevivientes, ¿no? Sí, y creo que mucho tiene que ver que ellos empezaron antes. Y ellos empezaron antes con la mentalidad de realmente formar una
una empresa, un negocio, un imperio, si lo quieres ver de alguna manera, desde antes. Entonces ellos no venían con esta calentura ni con esta idea de volverse millonarios de la noche a la mañana. Ellos traían otro chip por ahí y eso fue lo que hace la diferencia. Ya llegamos a más o menos entre 98 y 99, donde ya tienes muchísimas empresas.com, tienes muchísimas empresas ya públicas y obviamente el mercado está compra. Una de las cosas más importantes, y justo me regreso a esto donde los trades se empiezan a hacer desde casa, es que tenías a estas personas inteligentes, de alguna manera, que lo que estaban haciendo era jugar con estas empresas. Ellos veían, entraba una, se daba el hipo, y luego empezaban a apostar, ¿no? Les metían la lana y empezaban a subir sus ganancias, y llegaba un punto donde agarraban y vendían. Y se retiraban, así es. Retiraban su lana. Muchos de ellos lo hacían en el mismo día. Estaban tan clavados que en el mismo día compraban, subían, vendían, compraban, casi. Claro. Era su modus operandi todos los días. Y era gente muy clavada. Coincidirá con la época de Jordan Belfort y todos estos chavos de Lobo de Wall Street. Esos son un poquito antes. Okay. Sí, porque inclusive ellos, muchos de los trades eran por teléfono todavía. Sí, tienes razón. Pues, ellos empiezan y sí les toca, pero todo su auge fue un poquito antes todavía. Ya. Porque además todavía ellos estaba este romanticismo de Wall Street, de ir y el gritadero y las llamadas, los fax. Sí. Entonces, sí les toca, porque sí son parte además de la burbuja, pero ellos empiezan un poquito antes. Entonces, bueno, ya tenemos esta combinación perfecta, ¿no? Tenemos un tipo de oferta, tenemos la demanda y el mal uso, o el uso, es que no sé si llamarlo mal uso, porque al final de cuentas fue un uso muy inteligente que empezaron a hacer estas personas desde casa. Era gente que se empezó a preparar muchísimo y se empezaba a volver millonario de la noche a la mañana. O sea, en verdad, era gente que tenía $20,000, $30,000, los metía y para final de mes ya tenían más de $100,000, $150,000. En verdad era una locura. Todo lo que sube en algún momento tiene que empezar a bajar. ¿Cómo empieza a bajar? Empieza a bajar en el momento de los resultados, cuando se empiezan a dar cuenta que las empresas no tenían lo que decían, cuando empiezan a ver, sobre todo por parte de los traders un poco de la vieja guardia, que son estos que todavía estaban metidos. Se fijan en el activo, se fijan en resultados de 5 años atrás y esas cosas. Exacto. Y entre ellos empieza esta parte de comunicación de a ver, espérate, o sea, sí, qué fregón que nos estamos haciendo millonarios, pero aquí hay algo que no me empieza a cuadrar. Y empiezan a cruzar información entre ellos y pues como sigue siendo, aunque ya sea una ley que no se puede hacer, la especulación. Claro, ¿no? Pues es que así se basa en lo que parece. Pues eso es como el único riesgo del mercado de trading, porque es lo que yo veo y entonces me preocupa. Entonces de hecho, se basan en las noticias. Ellos tienen todo un software basado en las noticias. Si el medio que pasa la noticia pues, no es responsable, tiene repercusiones en el valor de las empresas. Imagínate, ¿no? Todo está conectado. O sea, al final, por eso toda esta parte de rumorología de las empresas en general es un arma de doble filo, ¿no? Tanto seguramente porque así lo deben hacer muchas empresas. Ellos sueltan sus rumores poquito a poquito, o las cosas que ellos ven importante justo para dar un levantón al mercado, como también las filtraciones que tienen, ¿no? Que por más protegidos que quieran estar, encuentras siempre con las grandes empresas que siempre hay una filtración. Así es. De las empresas que tú quieras, no nada más de lo más común hoy en día, que podrían ser las de tecnología, que ya te andan filtrando de todo. En las grandes, imagínate, estar hablando de negocios tan grandes como podría ser la petroquímica,
negocios de energías. Sí, O que hay nanotecnología y todo esto sí, que sí, sí, una patente vale miles de millones de pesos, ¿no? sí, 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 es un Incluso las montón. farmacéuticas. Ahorita Ajá, con todo esto del COVID, imagínate cómo está. sí, claro, Siempre sale uno de un país que ya tiene la vacuna y luego sale el del otro país diciendo que también, entonces ya no sabes ni qué creer, ¿no? ajá, no, pero es que yo ya la tenía nada más que no les había dicho, pero sí, Sí, ya la estoy trabajando. Sí, inclusive de hecho en estas semanas me ha tocado ver comunicados oficiales directamente de AstraZeneca y eran dos, que si te ponías a leer el comunicado, justo iba mucho esta parte de querer pues manejar de alguna manera hasta tendenciosa la información, porque así era es. como, ya la tenemos, bueno, o sea, sí la estamos trabajando, bueno, es que ya está en esta fase, pero parece que nos está funcionando muy bien, aunque tenemos ciertos problemas. Entonces era como, no, o Claro, sea, ¿sí o no, compadre? ¿No? así es. Entonces, en todos los ámbitos tienes este tipo de información que puede ser o no, y de esto depende muchísimo, muchísimo cómo se maneja el... ¿Y cuáles fueron las principales consecuencias de esta crisis? Yo la verdad conozco, pero muy por encima de qué fue lo que realmente pasó después de que se dieron cuenta que todas estas empresas al final solo eran pues un código de HTML en su momento. Bueno, justo llega ese punto, ¿no? Donde las grandes firmas, los grandes brokers empiezan a dar cuenta de que esto no tiene razón. Por ahí entrevistan inclusive a un contador que hablaba que él veía empresas valoradas en millones y cuando veía los resultados tenían ventas de $100. O No, sea, imagínate. era impresionante esto. Llega el punto donde ya es insostenible, los rumores y la información empieza a fluir y obviamente esto empieza a caer y llegamos al famoso Viernes Negro, pero de Sí. Nasdaq, no de las compras, y todo esto truena. O sea, en una semana el índice cae de manera estrepitosa como jamás en la vida. Todas las empresas empiezan a declarar en bancarrota y es justo ahí donde las únicas fuertes o las únicas realmente respaldadas alcanzan a sobrevivir y es justo donde Nasdaq se alcanza a pescar para no tronar también como una bolsa, ¿no? Se agarra de eBay y se agarra de Amazon, porque obviamente el miedo de todas las .com empezó a surgir y todo el mundo empezó a retirar, sin importar el tipo de empresa, aunque fuera una tan segura, por ejemplo, de alguna manera, como podría ser eBay o Amazon. Esto empieza a tronar y Nasdaq se soporta de estas dos empresas para mantenerse un poco a flote y lograr surgir. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a ver, obviamente, como todas las crisis tienen muchas consecuencias, empieza también a haber una crisis inmobiliaria de alguna manera justamente en el Valle, porque en estos años empezaron a construir muchísimas oficinas. Si tú te das una vuelta, ves y son como cuadras y cuadras como de pequeños bunkercitos que fueron las que se empezaron a construir. Entonces todo el mundo les empezó a dejar, todo el mundo dejó de pagar renta, todo el mundo empezó a huir del valle. Obviamente también empezaron todas las persecuciones legales contra todas estas empresas por el engaño de todos sus números. Pero creo que lo más rescatable de todo esto es lo que dejó de buena manera. Como les comentaba al principio, como te comentaba, llegaron a haber hasta 40 empresas que estaban creando infraestructura de Internet en todo el país. Eso se quedó. Sí. Las, O sea, las las que grandes... sobrevivieron están hasta ahorita. ¿O Exactamente. tal vez? Okay. Las grandes corporaciones que tienen ahorita, mucho de la infraestructura que tienen es la que terminaron comprando entre el 2001 y 2005 de estas pequeñas empresas que le metieron toda su lana y al final terminaron por tronar. Pero justo como te lo decía, queda esto como en el tren, ¿no? Ya está en las vías. Ahora sí, pues quien quiera meter el tren por aquí, pues aprovéchalas, ¿no? Entonces, esto es lo positivo que dejó la burbuja.com después de todo
de todo este ir y venir de dinero, que en verdad estamos hablando, cuando le decimos millones, son millones, 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 millones. Y muchas personas que en verdad se hicieron ricos de la noche a la mañana, y tal cual, llegó la crisis y dijeron, ahí nos vemos. Cerraron la computadora, la desconectaron, sí. Y yo ya tengo mi lana en el banco, esa nadie me la puede quitar, nadie me puede decir absolutamente nada. Ya se fueron y se pusieron sus, no sé, blockbusters o algo así para tener sus negocios. Pues sí, para invertir. ¿No? Y pues más o menos a grandes rasgos, digo, hay muchísimos detalles, pero a grandes rasgos esto fue lo que pasó con la burbuja de la .com, que si nos remontamos y nos vamos a todas las historias de las burbujas, son exactamente las mismas características. Al final de cuentas, ¿quién se puede dar cuenta de una burbuja? Es complicado. O sea, hoy en día creo que podría ser un poquito más fácil por el tema de acceso a tanta información. El acceso al ser una empresa pública, trimestralmente tienes que estar informando a todo el mundo tus resultados. Entonces es un poquito más complicado, que al final pasa, y lo vamos a ver ahorita que nos platiques lo de las hipotecarias, en pleno 2008, pasó otra vez, ¿no? Pero las características son muy comunes. La primera burbuja conocida es la de los tulipanes en Holanda, que justo simplemente a la gente le empezó a gustar muchísimo los tulipanes, y los productores empezaron a sacar cada vez de distintos colores, y fue la primera vez incluso que se empezaron a vender futuros. Habían granjeros que ya te vendían la cosecha de 1 o 2 años adelante, ¿no? Y de repente llegó un punto donde, pues ya, pasó de moda, les dejó de gustar, la gente se quedaba con toda la producción ahí de tulipanes y a quemarlas, o sea, literalmente a quemarlas, ¿no? Entonces, estos ciclos de las burbujas se repiten, y seguramente ahorita que nos platiques de la hipotecaria vamos a encontrar muchos factores en común, donde te pueden ir dando ahí pequeños hits de que esto puede ser una burbuja. Hoy en día, justo lo que les platicaba de que puede ser un poquito raro cuando lo ves en una empresa y no en un mercado en general, está Tesla, que lleva un crecimiento de octubre del año pasado a esta semana de un 280%. Que eso ya sí tiene todas las banderas levantadas de que esto es una burbuja, ya todo, pero sacó sus resultados esta semana y todo el mundo se frenó y dijo, pues sí está vendiendo, sí le está yendo bien, bueno, ok, sigamos. Entonces, pues ya veremos qué pasa con Tesla, si realmente se termina convirtiendo en una burbuja o no. Pese a eso, seguramente va a seguir existiendo, tampoco es de que ya valió Tesla y ya valió Musk, ni mucho menos. Pero hoy en día es lo más cercano que pudiéramos tener a una burbuja. Sí, también decían eso de las criptomonedas, pero ese es otro tema que probablemente podamos platicar en otro capítulo. Pues sí. Bueno, vamos a empezar a platicar acerca de la famosa crisis del 2008. Hay muchísima tela de dónde cortar, pero bueno, voy a tratar como de explicarles más o menos a grandes rasgos cómo fue que se dio esta catástrofe financiera en su momento. Cuando pasaron los de la crisis de las .com y luego lo del 11 de septiembre, pues Estados Unidos se quedó con esa sensación de que tenía que generar esta sensación del sueño americano de todo el mundo tiene que tener su dinero, su cash, tiene que tener dinero corriente, tiene que poder comprar su casa y tener su hogar. Entonces, derivado de estas dos premisas, esa visión de Estados Unidos de todo el mundo tiene que tener pues lo mínimo indispensable, incluido una casa, generó que se bajaran las tasas de interés. Para tener una referencia, cada banco central de cada país tiene una tasa de interés que la regula dependiendo de lo que necesita el mercado según sus políticas. Es decir, si yo necesito que la gente tenga dinero, que gaste, obtenga créditos, necesito bajar la tasa de interés. Por el contrario, si necesito que la gente ahorre, subo la tasa de interés porque los créditos serían mucho más difíciles de obtener, entonces la gente tiende a ahorrar. Entonces lo que hizo Estados Unidos es que dijo, bueno, yo me voy a una tasa de interés bajísima
total, que todo el mundo tenga dinero, que todo el mundo pueda obtener su casa. Y pues bueno, esto fue como el primer punto que derivó la crisis. ¿Qué pasó? Habían ciertos tipos de empresas que dominaban empresas o organizaciones, una especie de Infonavit que hay en Estados Unidos, que bueno, las más conocidas es Fannie Mae, Freddie Mac, todas estas que en su momento se hicieron famosas porque nadie las conocía hasta que pasó todo esto, y ellos dominaban la mayor cantidad de hipotecas del país. ¿Qué pasó cuando bajaron las tasas de interés? Es que había mucho capital, la gente tenía dinero, la gente gastaba, los bancos tenían mucho dinero y ellos, los bancos para ganar dinero tienen dos tipos de operaciones, las activas y las pasivas. En las activas es cuando yo otorgo créditos y derivado de eso yo gano dinero por medio de intereses, por medio de cualquier otro servicio. Y las pasivas es cuando yo capto dinero, es decir, le pido a los inversionistas que metan el dinero en mi banco, que ahorren en mi banco, y ese mismo dinero yo lo muevo en las operaciones activas, ¿no? ¿Qué pasó? Que en esta idea de que todo el mundo tuviera una casa, que todo el mundo tuviera acceso al crédito, y derivado de la baja de la tasa de interés, es que se empezaron a dar créditos pues a lo güey, la verdad. Se empezaron a dar créditos a un tipo de hipotecas que se le denomina subprime, que quiere decir que se la daban a gente que la verdad era muy poco probable que las pagaran. Entonces ahí sale el término de los ninja, que es como no income, no job, no asset, que básicamente es que pues, ni tienen dinero para pagar, ni tienen trabajo estable, ni siquiera tienen ningún activo para poder afianzarse con ese crédito. Normalmente cuando aquí en México pides un crédito te piden que pongas un terreno, que pongas una casa, que pongas ciertos activos de tu empresa, pero en ese entonces en Estados Unidos pues no les importó y empezaron a dar crédito. ¿Tienes el dato de esa tasa de interés de ese momento? ¿Cuánto estaba? Pues la tasa de interés pues llegó a estar en 1%, incluso 0% en Estados Unidos. Esto derivó que en 1982, 84, en Estados Unidos en promedio se ahorraba el 10-12% de tu sueldo o de tu dinero. En el 2004 la gente ahorraba menos del 1%, porque era mucho más fácil tenerlo todo a crédito y pagarlo todo a crédito. No quiere decir que el crédito sea malo. El crédito ha sido la base de los mercados financieros de muchos países. Pero un crédito a una muy baja interés a gente que probablemente no lo podía pagar, pues eventualmente se iba a convertir en una burbuja. Y esto no fue lo peor que pasó. Lo peor que pasó fue que lo que hicieron los bancos con estas hipotecas es titularizarlas. ¿Qué quiere decir con titularizarlas? Es hago portafolios de hipotecas buenas con hipotecas subprime o malas y se las vendo a otro inversionista. Es decir, comprometo ese dinero que la gente va a pagar de su hipoteca y se lo vendo al mercado de valores, como otro servicio, y luego con la promesa de que pagaran esas hipotecas, pues yo ya le pago a los inversionistas que dieron el dinero para esas hipotecas. Entonces ahí es donde empezó a hacerse todavía más grande la burbuja, porque la gente, el dinero provenía de China, el dinero provenía de fondos de Europa, fondos de pensiones de Europa, fondos de pensiones de Asia, fondos de pensiones incluso de Latinoamérica. Entonces, pues tú estabas ahorrando toda tu vida en algo parecido a tu Afore, y ese dinero, tu banco local lo invertía en bonos de Estados Unidos que los bancos utilizaban para dar créditos a gente que no podía pagar. Había alguien que decía que hubieron muchas casas que se compraron en Estados Unidos con dinero de chinos, porque el país que más aportaba dinero a Estados Unidos en fluidez era China. O sea, el ahorro de los chinos estaba en Estados Unidos, donde los bancos lo daban a gente que no podía pagar. Entonces, nada más como para entender un poquito. Tú eres el banco, tú le prestaste a una persona para su casa. Luego yo llego contigo y tú me dices, oye, tengo todos estos portafolios de hipotecas, cómpramelo. Yo te digo, sí, dámelo. Yo te doy y ya tú liquidas todas tus deudas y ahora yo me quedo con este portafolio. Sí, y no obstante, todavía crearon otro servicio que creo que se llamaba Credit Default Swap. Es decir, si tú no pagabas el crédito, ese crédito estaba asegurado
por otra persona, es decir, se pagaba una prima cada mes en el supuesto de que nunca necesitaras pagar ese seguro. Era un seguro por si no pagaban la hipoteca que le debías a inversionistas. Entonces ahí ya se hizo una burbuja triple Con en no, la ok. que, así es, entonces Sí. todo esto derivó a que eventualmente las empresas que tenían que ver o que estaban involucradas en todo esta burbuja empezaran a tronar. ¿Cuándo fue el primer como el primer evento en el cual empezaron a ponerse en riesgo? Es que una de los fondos que normalmente utilizaban estos elementos de las hipotecas, que creo que se llamaba hedge fund, se empezó a dar cuenta que pues los fondos en los que venían, o sea, en los que invertía su dinero, no, pues lo mismo como en las .com, o sea, venían de gente que muy probablemente no lo iba a No iba a pagar. pagar. Pagaba el 32% de 100% esos créditos de subprime. O Entonces, sea, los créditos de los ninja, o ajá, sea, los ninja pagaban el 32% así del es. 100% de los ninjas. Entonces, cuando se dieron cuenta que no iban a pagar, pues obviamente muchos inversionistas empezaron a quitar su dinero. Y lo peor es que ahí entra el papel de las calificadoras. Las calificadoras como Standard Poor's, Fitch Rating y no me acuerdo qué otras, calificaban esos bonos como buenos. Entonces, si tú como inversionista veías los bonos, decías, bueno, pues es triple A, pues el riesgo es poco, Entiendo. va, le pongo el fondo de dinero de los viejitos de todo China, ¿no? Y entonces ahí es donde se empezó a interconectar todo el dinero y se convirtió en dinero que la verdad no existía. Valía. Entonces, y bueno, fue cuando empezó Estados Unidos a tener que rescatar a ciertas empresas, pues que eran el músculo del mercado financiero. Los bancos grandes, ¿no? Sí, primero fue la aseguradora AIG, no sé si te acuerdas. Esta aseguradora tenía que ver con la mayoría de los servicios estos Los seguros de los hipotecarios. seguros hipotecarios, entonces Ok. pues tuvieron que rescatarla. Hubieron varios otros bancos, creo que Merrill Lynch se lo vendieron a JP Morgan a la mitad de precio, con la idea de que no cayera en quiebra, y así sucesivamente. Luego tuvieron que rescatar a estas empresas como Freddie Mac y Fannie Mae, porque eran los que tenían el 40% de todas las hipotecas de todo Estados Unidos, y pues eventualmente pasó lo inevitable, que hubo muchísimo dinero que se perdió por el hecho de que las empresas no podían, los bancos no podían tener la liquidez para poder pagar a todos los que se querían salir en ese momento Ah, del y mercado. es que además, según tengo entendido, llegó un punto también donde, o sea, ya no era la persona que compró la casa, el banco, y luego el banco se lo vendió a un tercero. Ese tercero se lo empezó a vender a un cuarto, y este cuarto un quinto, hasta que el último que lo tenía era, ¿ya qué hago con esto? Ya no tengo ni cómo pagarlo, ni cómo cobrarlo, Ah, ni nadie me lo va a comprar, y entonces empezaron a tronar muchos así es. bancos locales sobre todo, ¿no? Sí, bueno, porque en Estados Unidos la verdad es mucho más fácil tener un banco que a lo mejor sea nada más de esa ciudad. Ujú. Entonces, todos estos bancos chiquititos, pues estaban de alguna forma conectados con los bancos grandotes. Si un banco grande eh, desaparecía o perdía el fondo, pues eventualmente era un efecto dominó, porque nadie le podía pagar No, pues, el interés que le habías prometido a ninguno de de los intermediarios. Entonces, así fue como se dio pues toda esta burbuja y toda esta explosión del mercado inmobiliario. ¿Qué pasó? Pues todas las casas, bueno, porque también entraba el sector inmobiliario, empezaron a producir casas claro, porque justo. la demanda era impresionante. Todo el mundo podía tener un crédito de una casa, todo el mundo podía ¿Te ha tener tocado ver cómo hacen una casa en Estados Unidos? siéndote honesto, no. Es impresionante. Yo estuve, no es, no es mentira. Estuve 7 días en San Antonio. Me tocaba pasar de ida a donde fuera, de regreso al hotel, por como un pequeño fraccionamiento que tú lo veías desde la calle. En verdad, en 7 días yo vi cómo levantaron, por lo menos las que se veían, 5 o 6 casas. En 7 días tenías una casa hecha. Sí. O sea, con esa habilidad y con ese tipo de infraestructura para levantar casas, pues, ¿cómo no vas a crear millones y millones? Y eso te va a equivaler a millones y millones de créditos. Sí, así es. Sí, de hecho, hay una gráfica donde te muestra que
cada año normalmente crecía el crédito, digo, el precio de las casas como 10%. Del 2005 al 2008 cayó en menos 20% el valor de las casas en todo Estados Unidos. Entonces ya nadie podía comprar porque todo el mercado estaba contraído. Por más baratas que estuvieran. Si de Así por sí es. estaban baratas, volvieron más baratas, pero ya nadie tenía justamente el cash para comprarlo. Sí, entonces ahí fue cuando cayeron estas empresas grandes como, ¿cómo se llama? La aseguradora AIG, cayó Fannie Mae y Freddie Mac, que tuvieron que de alguna forma rescatarlos. Y así como esos, Lehman Brothers era el banco más grande de los grandes que cayó. Entonces ese banco soportaba la mayoría de los bancos locales de muchos lugares de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Pues el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se redujo el 6% cuando casi nunca les pasaba algo así. Y bueno, la tasa de desempleo cayó al 8.5 porque si te pones a pensar, si ya no ibas a construir la cantidad de casas que tenías, todo lo que pega alrededor de la construcción de casas es impresionante. Y pegó incluso... La construcción es uno de los puntos claves para el crecimiento de un país. Si dejas de construir, pega impresionante. Sí, también le pegó al sector automotriz, le pegó a todo el mundo. Porque imagínate, tú llevas ahorrando toda tu vida y tienes el fondo en portafolios que normalmente están calificados como que no tienen riesgo y resulta que se le dieron ese crédito a alguien que no tiene ni siquiera trabajo, ¿no? Entonces, aquí donde yo me pongo a reflexionar es también esta idea cegada de hacer dinero a toda costa, independientemente de quién pueda resultar herido o, pues en su momento, en la ruina, ¿no? Veías fotos del viejito en Grecia que estaba llorando porque fue a su banco y no tenía un solo peso. Entonces, bueno, un solo euro en ese momento. Y cómo después derivó toda la crisis europea donde Grecia tenía que ser rescatado por la Unión Europea y se vuelve una crisis global que en América Latina ¿no? No pegó tanto, sí pegó, porque sí pegó, pero no pegó porque no se tenía la capacidad de comprar o más bien meterle esas inversiones, o porque los mismos bancos de Estados Unidos eran como, en Latinoamérica, que me voy a otros países. Pues la verdad yo creo que no pegó por dos cosas. Bueno, y eso es una percepción personal. Uno, el crédito está muy satanizado en México. Todo el mundo le tiene miedo al crédito. Entonces es algo de que no, a crédito, no. ¿Cómo? Después, ¿cómo le voy a hacer? Cuando si tú te pones a pensar, el crédito es un instrumento para generar cosas. Blancarte. Las empresas, las constructoras, todo funciona a través del crédito. Que no sepamos utilizarlo de manera responsable es algo que ya un poco más sistémico, más de idiosincrasia mexicana. Totalmente. Y latinoamericana en general. Entonces yo creo que fue en cierto modo por eso, y también porque, para ser honestos y para bien o para mal, nuestra política monetaria como quiera ha estado agresiva en el sentido de que las tasas no son baratas, obtener un crédito no es tan fácil, hay un mecanismo creo un poquito más riguroso respecto a otros países. O sea, es bien difícil obtener un crédito sin que te hagan una buena investigación. Obviamente hay algunos mecanismos que te pudieran ayudar, pero sí es mucho más difícil. Y si contrarrestamos eso, tampoco somos los mejores ahorradores. Entonces no creo que haya un fondo gigante de ahorro más allá del Afore, y eso que el Afore es obligatorio. Y eso me imagino que no derivó, porque a pesar de que en México le pegó la crisis, porque la contracción de Estados Unidos hace que haya menos compras de importaciones y exportaciones, no fue no fue fatal en el sentido de que nos hayamos quedado o se hayan quedado fondos sin dinero. No dudo que sí, porque a lo mejor tú como mexicano, ciertos mexicanos tienen dinero en Estados Unidos o en fondos extranjeros, pero tengo entendido que lo único que le pegó fue en la cuestión de las ventas y las exportaciones, importaciones, y lo más importante fue en las remesas, porque sí, eso sí le pegó mucho a México, porque depende mucho del dinero que envíen pues nuestros paisanos cada mes. Entonces la contracción de Estados Unidos implicaba menos trabajo para las personas vulnerables en ese sentido, los hispanos. Entonces pues sí bajó mucho el dinero. Y como viéndolo en retrospectiva también, como cae también en la corrupción, ¿no? Porque me imagino que todos los grandes directivos de esto, del Fondo Federal y de todas las empresas y bancos gigantes
de Estados Unidos sabían que podía pasar eso y que a pesar de eso siguieron haciéndolo. Un caso similar como en los Panama Papers, donde pues con empresas fantasmas seguías lavando el dinero y seguías generando empresas. Y si te pones a ver, es exactamente el mismo modus operandi, vendes algo que no existe. Entonces, eventualmente, cuando alguien se da cuenta y tú quieres recuperar tu dinero, pues no lo puedes recuperar, ni siquiera lo puedes pagar, ¿no? Entonces, creo que ahí entra esta enseñanza en este análisis de, pues sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede hacer un dinero rápido, dinero inteligente con tus inversiones, pero tienes que tener mucho cuidado en estos aspectos. No nada más quedarte en lo que el asesor o el experto en portafolios te diga, sino también métete a investigar, métete a ver la solidez de las empresas, en qué de verdad vas a invertir. Con este tema que decías de los tulipanes, ¿era? Los commodities se volvieron los commodities son todos estos productos o títulos financieros que se basan en perecederos. El maíz, el azúcar, el café y todo esto son de mucho riesgo por el hecho de que... Todo lo que está alrededor de eso. Sí, o sea, de que se dé la cosecha, que no se dé... que llueva, simplemente. Sí, entonces, claro que paga muchísimo, claro que son instrumentos que te pueden dar mucho dinero, pero tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, también los charlatanes estos que te venden que puedes ganar mucho dinero con las dos aplicaciones y todo este tipo de cosas, pues sí, a lo mejor te dan ciertos puntos, pero tú tienes que tener cuidado en dónde realmente pones tu dinero. Yo creo que así cerraría yo como el tema de la crisis de Estados Unidos, la hipotecaria, y no de Estados Unidos, de todo el mundo, porque estaba todo conectado. Sobre todo creo que justo esta parte de ser un país tan importador y tan exportador en ese momento es donde justo si no te pegaba por la parte de los préstamos bancarios, te pegaba justo por esta otra parte del comercio, donde pues, no había lana para comprar, no había lana para vender, no había lana para nada, ¿no? Así es. Inclusive, ahorita justo me estaba acordando, si mal no recuerdo, Banamex terminó rescatando básicamente a su hermano mayor, Citi, en Estados Unidos. O sea, Banamex tenía sus finanzas tan sólidas, que era lo que comentabas, que fue quien terminó rescatando a Citi en Estados Unidos. Y sí, pues, fue todo un muy buen rollo ahí. Y pues bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Igual les seguimos invitando a que nos envíen sus preguntas, que nos envíen temas que nos ayuden a ir aprendiendo cada vez más. Al final, esto nos ayuda tanto a Alberto como a mí a aprender, a refrescar temas que a lo mejor no traíamos ahorita tan actualizados, que luego lo ves en retrospectiva y te vuelves a impresionar de cómo el tema de financiero y de economía es de muchísimo impacto en cualquier país. Pues muy bien, pues muchas gracias, Alex. Llevamos justo a tiempo los 40 y tantos minutos, entonces nada, agradecerles a todos los que nos han estado escuchando, que nos están viendo por YouTube, Instagram, Facebook. Ayúdenos también a repartir y compartir este contenido a quienes ustedes crean que les puede interesar, ayudar. Si tienes que hacer la tarea sobre esto, pues bueno, aquí ya te dejamos unos buenos tips para que lo pongas ahí en la tarea del profesor. Así es. Nos vemos el próximo capítulo.